Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Conecta Tutoriales. En este vídeo estaré mostrando cómo colorear, darle sombra y brillo a una cara de un personaje que nosotros hayamos realizado para nuestro sitio web o otra utilidad. Estaré utilizando las herramientas de pluma, degradado, goma, varita mágica, etc. Espero que os guste. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Hola, mi nombre es José María Rato Gómez, también me hago llamar José Factory. Quería decir que para mí es todo un orgullo y un placer el poder pertenecer al team de Conecta Tutoriales, ya que hará poco más de un año que descubrí la fabulosa comunidad y me enganchó la forma en que se daba a conocer los programas Adobe y los consejos para poner en práctica el diseño gráfico. Quiero agradecer a Rafael Tuduri y todo su staff por la oportunidad de poder participar en el equipo y que mi aportación nos sea de utilidad. En cuanto a mí, deciros que me apasiona el dibujo y la ilustración y bueno, en mayo de este año, 2011, abrí mi canal en YouTube que se llama José Graphic 1, en el cual poder compartir algunos de los conocimientos que he ido aprendiendo y que realizo para mis dibujos e ilustraciones. También os invito a pasar por mi web, que es www.josefactory.mex.tl, en el cual podréis ver algunos de mis trabajos realizados. Bueno, un saludo para todos. Bien, empezando con el video tutorial de cómo colorear una cara. Como veis, aquí he creado la cara de un cowboy con su sombrero y todo. Lo que haré para empezar será crear las pinturas bases. Para ello, crearé una capa por debajo de la de trazado que le llamaré cara, para así hacerme una idea. Me posicionaré en la capa de trazado, me voy a acercar un poquito para que sea más cómodo y lo podáis ver mejor. Seleccionaré la herramienta de varita mágica y le daré un clic a la parte de dentro de la cara. Con la tecla Shift le daré a aquellas zonas que no me hayan quedado seleccionadas, como es el caso de este trozo de la nariz. Y a continuación me iré a Selección, Modificar, Expandir. Le daré un radio de 2 píxeles, le digo OK y me posicionaré en la capa que había creado nueva. Cogeré ahora este color de aquí, os lo voy a dejar como referencia, el F9C284, le diré OK y cogeré la herramienta de bote de pintura. Le doy un clic, Control D deselecciono y crearé una nueva capa. A continuación haré el mismo proceso, me posicionaré en la capa de trazado, cogeré la varita mágica y seleccionaré esta parte del sombrero, que será del mismo color. Me iré a Selección, Modificar, Expandir, le daré un radio de 2 píxeles también y me posiciono en la capa de la nueva. Cogeré un color marroncito, este de aquí, y con la herramienta de bote de pintura le vuelvo a dar un clic. Control D deselecciono y vuelvo a crear una nueva. Haré el mismo proceso, capa de trazado, varita mágica, seleccionaré en este caso el color del pelo y la cinta del sombrero, que será negra también, y me iré a Selección, Modificar, Expandir. 2 píxeles también, y con la herramienta de bote de pintura le daré un tono gris, no le daré negro del todo para poderle hacer unas sombras. Me posiciono en la capa nueva, con la herramienta de bote de pintura le daré un clic. Control D deselecciono, no seguiré haciendo los ojos porque si no me llevará mucho tiempo. Lo primero que haré será posicionarme en la capa de la cara, crearé una capa por encima, con el botón derecho le diré crear máscara de recorte. A continuación me acercaré un poquito más, así, y cogeré la herramienta de pluma. En modo de trazado
y empezaré a hacer el trazado, una selección. Este punto, nada más hacerlo sin dejar de apretar el botón del ratón, lo podremos rotar y podremos modificar el trazado. Con la tecla Alt podemos romper ese punto y seguir haciendo nuestra selección sin que nos modifique el trazado. Seguiré haciendo. Yo ahora haré una pequeña muestra. Como veis, con la tecla Alt he ido rompiendo y vamos haciendo, porque en este caso, si yo hiciera, por ejemplo, hiciera así, sin haber roto este punto, y yo le doy aquí, me hace esta curva. Entonces lo que haré será irme a historia y borraré esos puntos y cerraré el trazado que yo quería para hacer la sombra. Lo que haré será hacer selección, ok, y cogeré un color para las sombras que será este de aquí, C575-4C. Le digo ok y con la herramienta de bote de pintura le doy un clic. Control D deselecciono. Ahora lo que haré será coger la goma de borrar. Con la tecla E o bien en la barra de herramientas cogeré un pincel con bordes difuminados y le bajaré el flujo a unos entre 20 y 25 dependiendo de vuestro documento y le pasaré para borrar y que se me difumine a aquellas zonas donde yo quiero luego que me venga una luz. Pues lo que haré ahora será hacerlo rápido para que lo veáis, ya que son los pasos muy repetitivos, y una vez que lo tenga, seguiré explicando cómo hacer los brillos. Vale, como veréis he avanzado bastante trabajo para no alargar demasiado el vídeo, ya que eran pasos repetitivos y ahora explicaré un poquito lo que estuve realizando. He nombrado las capas, para ello aquí por ejemplo la cara, como veréis hay muchas capas. Lo que he hecho es cada parte de la sombra, como habéis visto que he hecho una selección y luego con la goma de borrar he difuminado aquellas partes donde yo quería que luego viniera la luz. Por ejemplo, como veréis, cada sombra tiene su capa. Entonces, una vez que nosotros decimos me gusta como me ha quedado, lo que hago es seleccionar todas las capas con la tecla Shift y con Control E las agrupo. A continuación, lo que haré, para haceros una muestra más detallada, crearé las sombras del sombrero. Para ello creo una capa por encima y le digo con el botón derecho crear máscara de recorte. Cojo la herramienta de pluma y hago una selección. Más o menos así, con la tecla Alt, como dije anteriormente, lo podéis cortar. También podéis hacer un punto y con la tecla Control modificarlo a vuestro gusto. Seguiremos Alt, le daremos por aquí, crearemos otro punto para que se nos redondee siempre, no picos. Demasiados picos no, a mi parecer no lo vería bonito. Como son máscaras de recorte no nos afectaría a la parte de dibujo que tendremos aquí. Haremos la selección y con el bote de pintura lo que haríamos sería coger el mismo color que tenemos de la pintura base del sombrero, le daríamos un poco más de oscuridad, tal que así por ejemplo, y con el bote de pintura le daríamos un clic. Con control D deseleccionaríamos y con la tecla E o la goma de borrar en el panel de herramientas, como dije anteriormente, bordes difuminados y un flujo que nosotros creamos adecuado. Podríamos pasar a aquellas zonas que nosotros quisiéramos
difuminar. Vosotros en casa ya sabéis que lo podéis hacer mejor, con más tranquilidad y más detallado, ¿vale? Entonces haremos una pequeña muestra con la herramienta de subexponer en medios tonos, sombra, como vosotros queráis, en una exposición que nosotros queramos. Queremos un poquito más oscurito, le podríamos dar a la parte interior del sombrero para que simule todavía más la sombra. Crearé una nueva capa entre medio y con la herramienta pluma haré esta selección de aquí. Tecla Alt, rompo y aquí junto. Hago la selección y con el mismo color que teníamos le doy un clic, control D, le doy a la tecla E y borro esa parte de ahí. Ahora lo que podríamos hacer para los brillos, estas capas las podríamos con la tecla Shift y control G, podríamos crear un grupo y llamarle directamente sombrero para tenerlo más ordenadito y que nosotros sepamos dónde trabajar. Lo que haré en la capa de la cara, crearé una capa por debajo de las sombras siguiendo la máscara de recorte. Creo una nueva y con la tecla control le doy a la capa base de la cara. A continuación cogeré este color de aquí, os lo voy a dejar como referencia, el F9 FFB5, le digo OK y lo que haré será coger la herramienta de degradado en modo radial de color a transparente y le pasaré a aquellas zonas donde yo quiera que se marque una iluminación, más o menos por aquí. Para este pómulo lo que podríamos hacer sería crear una nueva capa, hacer el degradado, cogeríamos la tecla E, como ya lo tendríamos en bordes difuminados y el flujo bajado y etcétera, pues le pasaríamos para borrar el exceso de iluminación. Control D, deseleccionamos, iremos con el sombrero, este grupo lo podríamos cerrar, abrimos el del sombrero y haremos lo mismo, crearemos una capa justo por encima de donde está la capa base. Ahora cogeremos un colorcito marroncito más blanco, un color así. Os lo dejo como referencia por si os sirviera de utilidad. El E2, D6, B5, le digo OK y haríamos el mismo proceso. Con la tecla Control seleccionaríamos la capa base del sombrero, nos posicionaríamos en la capa nueva, es importante, y con la herramienta de degradado de color a transparente en modo radial podríamos hacer unas pequeñas sombras, o sea, brillos. Aquí con la tecla E podríamos borrar el exceso de brillo. Podríamos crear una nueva para que no nos afectara después al brillo que hemos realizado. Y le daríamos un poquito aquí, un poquito más. Con la tecla E podremos rectificar el exceso. Control D, deseleccionamos. Y más o menos este sería el resultado. Os invito a que dejéis cualquier pregunta, sugerencia, inquietud
en los comentarios del vídeo. Si os gusta, ya sabéis, darle like. Y nada, nos vemos a la próxima.